tal, compañeros? ¿Cómo les va? Bien, ingeniero, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, bien, gracias. Quedé buscando la parte de lo del trapecio, la demostración, y les soy honesto, no me dio mucho tiempo de poder revisarlo, porque al final solo un poquito de tiempo utilicé, pero lo que sí vi es que la propiedad que me estaban comentando ayer, donde la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de sus bases y que el área del trapecio es igual a la altura al cuadrado, solo se genera para cuando tenemos un trapecio de la forma isósceles y con una circunferencia inscrita en él. De lo contrario, no aplicaría esa propiedad. Pero no he logrado encontrar la demostración para podérselas brindar. Entonces se la solicité a parte de los compañeros del grupo de docentes para que me puedan apoyar en mandarme la demostración de esa propiedad. Así que no voy a perder tanto tiempo hoy en hacer la demostración, pero se las voy a estar subiendo, primero Dios, a la web. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. A ustedes, compañeros. Y me agrada mucho que estén para leer propiedades y teoremas porque quiere decir que están bastante deseosos de poder ganar el curso del PAP y aprovechar ahorita que el examen parcial está separado por fases, porque son 3 parciales, pero este último está separado en funciones y en geometría. Entonces, esa es una de las ventajas, y entonces traten de sacar buena parte en geometría para que prácticamente tengan la mitad del tercer parcial. Listo. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, nos quedamos viendo la parte de la parte de prismas. Y habíamos visto que al final pues se obtiene a través de el volumen de a través de triángulos semejantes. En la parte de donde, dependiendo la base que tengamos del tipo de contenedor. Adicionalmente tenemos el cubo, donde el área del cubo va a ser 6 veces el lado al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos 6 lados de una caja y cada lado tiene un área de L cuadrado. El volumen va a ser igual a L cuadrado por la profundidad. Prácticamente la profundidad es igual al mismo lado y entonces obtenemos que es LQ. Para el tema de la caja rectangular o paralelepípedo, prácticamente es una caja de regalo, si lo quieren ver así, tenemos áreas laterales y las áreas laterales van a ser las sumas de 2 veces los lados más 2 veces los otros 2 lados. Es decir, tenemos la caja, podríamos decir que son los lados longitudinales, y adicionalmente tenemos los lados, el frontal y el trasero. En el área lateral, como su nombre lo dice, son laterales, no aplican las tapaderas. Cuando nosotros ya hablamos de un área total, ya le incluimos las tapaderas y por eso es que ya se agrega 2 veces adicional. Si se dan cuenta, tenemos A, que es la base o la longitud, B, que es la base, y H la altura. Tenemos las laterales A por H y adicionalmente va a ser B por H. En el área total ya agregamos 2 veces A por B, que serían las tapaderas. Y el volumen no es más que A por B por H. Adicionalmente, algo muy importante. Cuando hablamos de la diagonal mayor de un cubo, véase bien la diagonal mayor. Existen 2 tipos de diagonales.
¿Cómo con eso? Existen dos tipos de diagonales, la diagonal y la diagonal mayor. Si lo vemos en una figura plana, oiga, si bien figura plana no es un volumen, sino es una figura plana, tenemos un cuadrado. La diagonal va del vértice del cuadro hacia el vértice también del mismo cuadro, y eso es una diagonal, ¿correcto? Por Pitágoras tenemos que es L, L, y tenemos que la diagonal al cuadrado es igual a 2 veces L cuadrado, ¿cierto? En donde tenemos que la diagonal sería raíz de 2L, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Pero cuando hablamos de volumen, hablamos que la diagonal va del vértice de uno de los lados hacia el vértice de otro lado. ¿Sí? ¿Logran verlo allí? Si no, sería también acá, ¿ver? ¿Logran verlo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ustedes toman una caja y ponen una cinta a la tapadera, el vértice de la tapadera, y lo llevan hasta la diagonal de la tapadera inferior o de la base de la caja. Esa es la diagonal mayor. Y entonces forma un triángulo ¿sí? Forma un triángulo que está prácticamente parado, ¿verdad? Seccionado. ¿Sí? Sí, ingeniero, es cierto. Ese triángulo tiene un ángulo de 90. Sus lados son L, la diagonal del cuadrado que acabamos de ver y la diagonal mayor. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Todos lo logran ver, compañeros? ¿Hay alguien que se haya perdido ahí? No, ingeniero, No, ingeniero, todo bien, gracias. Perfecto. Y entonces a eso se le llama diagonal mayor. Cuando vemos el ejercicio que nos dan, nos dice encontrar el área y el volumen de un cubo cuya diagonal mayor es de 6 raíz de 3. Y entonces la diagonal mayor, 6 raíz de 3, forma un triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En el libro, perdón, se logra ver mejor acá, en esta parte, perdón, no tiene un ángulo de 90, disculpe. Pero en el libro lo muestran desde el otro lado. Bueno, de acá. Para acá. Para acá. Y para acá. Se ve mejor. ¿Sí? Y entonces tenemos la diagonal mayor. La diagonal.
y un lado. Entonces vean, la diagonal, que habíamos visto que es raíz de 2L, la diagonal mayor, 6 raíz de 3, ¿sí? Se dan cuenta del ángulo, ¿verdad? Que aquí ya no tiene un ángulo de 90 de este lado, ¿verdad? Que era lo que les había dicho al inicio. ¿Dónde está el ángulo de 90 ahora? En la cara frontal. Aquí, ¿verdad? Sí, así es. ¿Por qué tiene un ángulo de 90? Porque hace esto, ¿eh? Está en la caja, hace esto. Viene la caja, está recta y está el suelo. Y viene la diagonal mayor. Así sería el triángulo, ¿verdad? Y entonces por Pitágoras obtienen el tamaño del lado. Despejando que L cuadrado más la diagonal, que es raíz de 2 por L elevado al cuadrado, es igual a la diagonal mayor, que sería la hipotenusa marcada en 6 raíz de 3 al cuadrado, despejan L, y nos queda que L es igual a 6. Entonces ahora para calcular el área de la caja es 6 veces L cuadrado, y para calcular el volumen es igual a L cubo. Y entonces prácticamente podemos generar. Lo que quería que entendieran era cuál era la diagonal mayor. Y viéndolo desde otro punto o desde otro lado de la caja, pareciera que ya no es un triángulo rectángulo. Ahora se pareciera que fuera un triángulo equilátero, ¿verdad? Pero tienen que tener mucho cuidado. Así pareciera que está el triángulo. Pero solo es la percepción, porque si ya lo hacemos como lo habíamos visto, aquí hay otro. Se dan cuenta, es el mismo dibujo, solo que visto desde el otro lado, ¿verdad? Ahí hace ¿Cierto? que fuera un triángulo rectángulo, ¿eh? Y ahora el ángulo recto está aquí. ¿Sí? Es la pura percepción. ¿Dudas hasta ahí, compañeros? No, ingeniero. No, ingeniero. No, ingeniero. Ok. Veamos entonces. Ahora para los límites. Dice, si quiere construir una caja rectangular abierta de base cuadrada, óigase bien, una base cuadrada y una altura de 6 centímetros. La caja será construida de un material para la base que cuesta 3 quetzales, el centímetro cuadrado, y el material para los lados tiene un costo de 2 quetzales el centímetro cuadrado. Determine las dimensiones de la caja si se dispone de 576 para su construcción. Ingeniero, mire, ¿y ese problema para qué me va a servir? Ok, ustedes trabajan en empresa Caja y Empaques y pretenden diseñar una nueva caja y quieren saber el costo mínimo que va a generar el hacer la caja, ¿verdad? O trabajan en Sigma Q, que hacen cajas. O ustedes están en un proyecto en donde van a empezar a empacar en Semaco. Ustedes son los analistas de costos de Semaco y quieren determinar qué tanto pueden regalarle a los usuarios si van a comprar el regalo con ustedes. ¿Qué tanto están perdiendo si ya de por sí le están haciendo descuento a sus productos? Entonces, ¿cuánto de margen les va a quedar al final de la compra si también la gente se está llevando cajas? Un montón de análisis ahí que pueden generar a través de. Ustedes son ingenieros en sistemas, quieren saber también cómo hacer el software que les pidió el cliente en relación a el cálculo de dimensionales de las cajas que van a utilizar para regalar en Navidad los clientes de Semaco. Ustedes son los diseñadores del software. Ustedes son ingenieros civiles, ok, y entonces quieren determinar
realmente una casa que tiene las bases o todo el primer nivel es paralelepípedo y quieren determinar la cantidad de materiales que van a utilizar si el costo por material es por metro cuadrado. No necesariamente tiene que ser una caja como tal, simplemente es una casa que tiene una forma paralelepípedo. Ingenieros químicos, ustedes están generando un análisis de calidad en una empresa que se dedica a vender cartón corrugado y quieren saber qué tanto producto del nuevo pegamento están utilizando o cuánto les van a llevar cada pegamento en cada una de las bases, porque el corrugado de las paredes va a ser distinto al corrugado de las bases. Y entonces en sus diferentes ingenierías pueden utilizar estos temas. Entonces, primero tenemos un paralelepípedo en donde la base es cuadrada, prácticamente la base y la longitud son iguales y la altura es de 6 centímetros, eso es lo que cambia. El costo de los materiales va a depender del área superficial de la caja, ¿verdad? Porque le están diciendo que la caja construida de un material para la base cuesta 3 quetzales el centímetro cuadrado. ¿Qué les están dando ahí, compañeros? Si están en centímetros cuadrados, ya están dándole el costo sobre área. Y están hablando de que es la base. Entonces es el área superficial, ¿sí? El área de la superficie, el área de la tapadera y de la base. Y entonces tienen que AB, A por B, es igual a X al cuadrado. Y el costo de eso es 3 quetzales por el centímetro cuadrado, por X al cuadrado, porque no sabemos cuántos centímetros cuadrados vamos a tener de esa área superficial. Las 4 caras laterales son iguales al área lateral, ¿sí? El área lateral es X por H, X por H, X por H, X por H, ¿cierto? Porque como es cuadrada, y entonces tienen 2 veces X por H más 2 veces X por H, el área lateral que habíamos visto inicialmente. Como son iguales, prácticamente tenemos 4XH. Como H ya lo conocemos, es 6, y nos queda que el área lateral es 24X. El costo de los lados es 2 quetzales, ¿sí? El costo de los lados es 2 quetzales por centímetro cuadrado. Y entonces ya tengo el área lateral es 24X. El costo lateral es 2 quetzales por los 24X. Voy a tener 48X. El costo total de generar la caja es el área superficial, el costo del área superficial más el costo del área lateral. O el costo de la base más el costo de los lados. Y entonces teníamos el costo total, yo tengo un 576, igual al costo de la base, que es 3 por X al cuadrado, más el costo de los laterales, que es 48X. Y ahora tengo una ecuación cuadrática. Se despeja la ecuación cuadrática y nos quedaron 2 valores, una positiva y una negativa. La negativa, yo no puedo tener lados negativos, yo no puedo decir que mi caja mide menos 24 centímetros. Y entonces dice que X es 8. Y entonces tenemos una caja rectangular de base 8 por 8, y una altura de 6. Y eso, compañeros, sería el tema para poder dimensionar la caja rectangular. Tienen que tener mucho cuidado qué es área superficial y qué es área lateral. Si se dan cuenta, en este caso no nos pidieron el volumen. Ahora, si me pidieran el volumen de esa caja, ¿cuál sería? El área de la base por su altura. Perfecto, el área de la base por la altura. El área de la base es 64, por la altura que es 6, y ese sería el volumen, 64 por 6. Y prácticamente terminamos ya también prismas y paralelos, compañeros. Vamos rápidamente con cilindros, conos, esferas y pirámides. Cilindro. El cilindro es un sólido que tiene 2 bases circulares iguales contenidas en planos paralelos. La superficie lateral o área lateral del cilindro está formada por todos los puntos que unen las bases del cilindro. El eje del cilindro circular es el segmento que une los 2 centros de las bases.
Si el eje es perpendicular a las bases, el cilindro se llama cilindro circular recto. Mientras que cuando el eje no es perpendicular a las bases, se llama cilindro oblicuo. La altura h del cilindro circular es el segmento perpendicular a las dos bases. El radio r del cilindro es el radio de cualquiera de las bases iguales. En la figura se muestra un cilindro circular recto. Ahora, compañeros, cuando yo tengo un cilindro, ¿de dónde se obtiene un cilindro? Primero, hablemos del cilindro. Si yo empiezo a girar una línea o una pita, esto va a empezar a girar tan rápido que voy a obtener, ¿qué? Un cilindro, ¿cierto? Cuando yo empiezo a girar el cilindro y lo veo desde un lado, de cualquiera de los lados yo voy a ver esto, ¿sí? Si yo lo veo de lado, quiere decir que la figura plana que se muestra en un cilindro es un rectángulo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, es cierto, ingeniero. ¿Logran verlo? Si ustedes tienen ahí a la mano un jugo del frutal, si ustedes tienen un marcador, tienen un lapicero, vean que es un cilindro, el lapicero. Si ustedes lo ven recto, se lo ponen directamente enfrente de los ojos y lo ven recto, ven prácticamente un rectángulo. Ya cuando lo dibujamos, vemos algo así. Ya vemos algo así. Pero si yo no le pongo profundidad, veo que es un rectángulo. Y el rectángulo, su base, la mitad de la base es un radio. ¿De dónde sale ese radio? ¿De acá? ¿Sí? ¿Ven esa parte, compañeros? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, cuando nosotros trabajamos un cilindro, vamos a hablar de un rectángulo, ¿sí? Que multiplica a un cilindro, perdón, a una circunferencia. Entonces, las áreas laterales, ¿a qué son igual? El área lateral es igual a 2pi r por h. ¿Por qué 2pi r por h? El área lateral está multiplicando la altura. 2pi r, ¿qué es, compañeros? Es un perímetro. Y es el perímetro de la circunferencia. Y entonces el área lateral es el perímetro de la circunferencia por la altura, para poder obtener el área lateral. El área total va a ser 2pi r cuadrado, que es el perímetro, ¿sí? Perdón, pi r cuadrado, que es el área de la tapadera y de la base, pi r cuadrado, por eso es por 2, porque estamos hablando que es el área de las dos circunferencias que se forman, más el área lateral, que es los perímetros por la altura. Y el volumen se va a obtener de multiplicar pi r cuadrado, que es el área del círculo, por la altura. Cono. Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué vemos con el cono, compañeros? Si yo lo veo recto, ¿qué veo? Un triángulo. Un triángulo, muy bien. Un cono es un triángulo. Si yo ese triángulo lo empiezo a girar, empieza a tener
forma, ¿verdad? Si lo empiezo a girar, empieza a tener forma. Y entonces, cuando lo empiezo a girar, forma un cono. Pero ese cono tiene una circunferencia abajo y la circunferencia, si yo la parto a la mitad, es un radio. Quiere decir que si yo parto a la mitad de este cono, formo un triángulo rectángulo de base R, ¿cierto? Y entonces tenemos que la superficie lateral o el área lateral es 2πr por G, en donde G es la diagonal, ¿sí? La diagonal del cono o la hipotenusa. ¿Por qué le cambian a G y no la seguimos utilizando como C? Porque estamos hablando de una figura que ya tiene, ¿sí?, un volumen y entonces se le llama generatriz. La generatriz va a estar dada a través de Pitágoras por el radio al cuadrado más la altura al cuadrado raíz cuadrada. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene un ángulo de 90, es un triángulo rectángulo. Entonces la generatriz prácticamente es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma y se pone a girar. ¿Sí? Si ustedes vienen y agarran un triángulo rectángulo y lo ponen a girar, van a ir moviendo si se dan cuenta ya empieza a formarse, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya empieza a formarse. ¿Sí? Y es un triángulo rectángulo que empieza a moverse. El área entonces lateral es igual a 2πr, que es el perímetro de la circunferencia de la base, por la generatriz, que es más que la hipotenusa del triángulo que se forma. El área lateral entonces podría decirse que es 2πr por la raíz cuadrada de r cuadrado más h cuadrado, porque la generatriz la podemos determinar así. El área total del cono se obtiene con 2πr, ¿sí?, por r cuadrado más h cuadrado, que es prácticamente el área lateral, más el área de la base, pi r cuadrado. Y el volumen se obtiene de 1/3 de pi r cuadrado h. ¿Sí? 1/3 de pi Una r pregunta, cuadrado h. ¿Perdón? ¿por qué el radio sería al cuadrado y no al cubo? ¿En dónde viene? En el volumen, El volumen estamos hablando de qué es. ¿Cómo calculamos los volúmenes anteriormente? El volumen de la base multiplicado por una profundidad o una altura, ¿cierto? sí, ¿Cuál es el área de esta base? Un ya, círculo. sí, ¿Y el área del círculo cuál es? pi r cuadrado, Listo. Y lo multiplicamos por su altura o por su profundidad. Y es h. Pero, vean algo. El cilindro. ¿Cuál es la base del cilindro? Pero ¿cuál es el volumen del cilindro, compañeros? Es similar, o sea, No, ¿cuál es? ¿Pi r cuadrado? pi r cuadrado por altura. H. Y el del cono es pi r cuadrado h también, solo que es 1/3. Quiere decir que yo puedo decir que el volumen de un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro, ¿cierto? sí, No lo van a ver en ninguno de los libros, pero muchas de las veces en los exámenes específicos colocan ¿cuál es el volumen de un cono si se sabe que el volumen del cilindro es 36? Y empieza uno a tratar de hacer las imágenes
y empieza uno a fumarse ahí un poco de triángulos, rectángulos, dibuja, hace, sufre, suda, llora. Y al final no logramos cómo ponerlo porque no sabemos cómo generar la generatriz a través de un cilindro. Pero si nos vamos por definición, ¿cuánto quedaría, compañeros? 12. 12. Tercio de 36. 12. ¿Verdad? Si el cilindro es 36, el volumen del cono es 12, porque es un tercio de ese volumen. ¿Sí? ¿Alguien se perdió ahí? No, ingeniero. No, ingeniero. Perfecto. Veamos entonces, esfera. La esfera es un sólido que está formado por todos los puntos en el espacio que están a una misma distancia de un punto fijo llamado centro de la esfera, o sea, un radio. Esta distancia se llama radio de la esfera. La figura siguiente muestra una esfera de radio R. Las fórmulas para calcular el área superficial y el volumen de una esfera son 4πr², que sería el área, y el volumen sería 4/3 de pi r cubo. 4/3 de pi r cubo. Veamos, ¿por qué 4? Figura plana. Volvámoslo una figura volumétrica. Ahí ya puedo decir que en la parte de abajo tiene como que fuera una sandía, ¿verdad? Y si yo le hago también aquí, ¿cuántas vistas pueden determinar que tienen mitad? Si la veo de izquierda a derecha, estoy viendo una mitad. Si la veo de derecha a izquierda, veo una mitad. Si la veo de arriba hacia abajo, veo una mitad. Y si la veo de abajo hacia arriba, hay otra mitad, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, ingeniero. Si la vemos de cualquiera de esos puntos y la quiero ver recta, lo que voy a obtener en esos 4 lados que estamos viendo es esto. ¿Cierto? Si le diéramos la vista de planta, por dar un ejemplo, así lo veríamos, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que el área es 4 veces, ¿sí? 4 veces el área de una circunferencia. Perdón, el área del círculo. Circunferencia es el perímetro. El área del círculo. Ahora, ¿por qué? El volumen es 4/3 pi r². 4/3 pi r². Si yo sé que 4pi r², perdón, RQ, 4pi r² sería mi área, yo lo tengo que multiplicar eso por una profundidad. Pero la profundidad que se genera es a través de un cono. No sé si lo logran ver. ¿Lo ven? Sí, ahora sí, ingeniero. Esa es la profundidad, ¿verdad? Y entonces el cono, la profundidad sería R, que sería la profundidad, por 1/3. Y entonces yo tengo el área, que es 4 pi r² por 1/3, 4/3 de pi r², por la profundidad del radio, que es R también, y entonces obtengo 4/3 de pi r cubo. ¿Sí? Ahora, ya empiezan los problemas. Dice, se inscribe un cilindro circular recto dentro de una esfera de radio 8. Óigase bien, una esfera de radio 8. ¿Cómo se muestra en la figura? Si la altura del cilindro es el doble de su diámetro, calcule el volumen del cilindro.
Me piden el volumen del cilindro. Primero, para establecer cómo se relaciona la altura y el radio del cilindro con el radio de la esfera, es recomendable hacer una gráfica de una sección transversal del sólido. Es decir, siempre, compañeros, para nosotros poder trabajar volúmenes, tenemos que regresarlo a una figura plana. Siempre. No importa cuál sea el sólido, nosotros lo llevamos a una figura plana. Por eso les he enseñado que el del cilindro, ¿qué es, compañeros? Un rectángulo. El de la esfera vimos que es una circunferencia. El del cono vimos que es un triángulo. ¿Cierto? Cierto. Y vimos también el paralelogramo, que es un cuadrado o un rectángulo, y el cubo es un cuadrado. Y entonces, cuando vemos la parte del cilindro, vemos que es un rectángulo, y en la esfera es una circunferencia. Entonces, si nosotros lo generamos, le tomamos una foto de frente, obtenemos lo que se está viendo en la parte de la solución. La circunferencia, que es de la parte de la esfera, y el rectángulo, que es el cilindro parado. Nos dice que la altura, ¿sí? La altura del cilindro circular recto es el doble de su diámetro. ¿Ok? Tenemos que la base entonces es 2R. Tenemos que la altura es H y tenemos una diagonal que ahí sí ya me contempla el diámetro también de la esfera. Y el diámetro de la esfera sería 16. ¿Sí? ¿Todos se dan cuenta de eso? Sí. Sí. Muy bien, entonces tenemos en la figura arriba, D es el diámetro de la esfera, H es la altura del cilindro y 2R es el diámetro del cilindro. Como el triángulo formado por estos segmentos es rectángulo, al utilizar la Pitágoras se obtiene D al cuadrado más H cuadrado. Por lo que H es igual a H es igual a H es igual a, compañeros. 4R. ¿Por qué H es igual a 4R? Porque nos están diciendo que la altura es 2 veces el doble de su diámetro. El diámetro es 2R, porque H sería 2 por 2R. Y entonces, vale, metemos 4R donde está la H al cuadrado. Y ahora nos queda una expresión cuadrática en donde ya solo tenemos una variable. Y entonces podemos determinar que el radio del cilindro es 8 dividido 5. ¿Por qué? Porque se hizo una racionalización. La altura del cilindro, entonces, ahora lo sé, es 4R. Entonces la altura del cilindro sería 32, raíz de 5 dividido 5. Como ya tenemos la altura, ya tenemos el radio, ahora sí podemos determinar el volumen del cilindro, que fue lo que me pidieron inicialmente. Se inscribe un cilindro circular recto dentro de una esfera de radio 8 centímetros. Si la altura del cilindro es el doble de su, calcular el volumen del cilindro, no de la esfera. Y entonces, para calcular el volumen del cilindro, ¿qué necesito? Pi r cuadrado por la altura, pero el radio no de la esfera, sino el radio del cilindro. Y el radio del cilindro ya lo tenemos ahora, y entonces nos quedó 2048 pi raíz de 5 dividido 25. Si se dan cuenta, vuelven a generar triángulos y casi que todo es por Pitágoras. Puras definiciones, no es tan complicado. Cilindro inscrito en un cono. Nos damos cuenta que lo pasamos a una figura plana y tenemos el cono es un triángulo. Y el cilindro es un rectángulo. Partimos a la mitad y obtuvimos ahí varios triángulos rectángulos. Uno de altura del cilindro, con un pedacito. Uno de un radio del cilindro. Otro con el radio del cono y la altura de 12.
y nos dice, se escribe un cilindro circular recto dentro de un cono circular recto de radio 6 y altura 12, como se muestra en la figura. Si la altura del cilindro es el doble de su radio, calcule el volumen dentro del cono y fuera del cilindro. Nos dicen calcular el volumen dentro del cono y fuera del cilindro. ¿Qué quiere decir eso? Que al final voy a restar el volumen del cono menos el volumen del cilindro. Necesito sacar el volumen del cono, necesito sacar el volumen del cilindro y restarlos. Para calcular el volumen del cono, pues ya tengo el radio y tengo la altura. Y habíamos visto que el volumen del cono es igual a, ¿qué, compañeros? Un tercio, Un tercio Un tercio de pi r cuadrado h. Ya lo podemos sacar. Ahora, lo que yo les mencionaba, que el cono, un tercio del volumen de un cilindro, sí, solo si tuvieran el mismo radio y la misma altura. En este caso, el cilindro circular recto está dentro del cono, es más chiquito. No puedo decir que el volumen del cono sea un tercio del volumen del cilindro. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Ok. ¿Qué necesito determinar para sacar el volumen del cilindro? Su radio y su altura. Ya sé que la altura del cilindro es el doble de su radio. Perfecto, entonces la altura va a ser 2R y la base va a ser R. Y entonces tengo triángulos semejantes. 12, ¿sí? Es igual a 6, perdón, a H, que es 2R, como 6 es a 6 menos R, ¿cierto? ¿Por qué 6 menos R? Porque el pedacito del triángulo que se está formando o el que yo quiero generar es el triángulo que está a la par del cilindro, ese chiquitito que se formó ahí en la esquina. ¿Ya lo vieron? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Igual lo voy a dibujar acá. Tengo el cono. Tengo mi cilindro. Este triángulo de acá es el que estamos usando. Y adicionalmente lo estamos comparando con el triángulo formado al partir a la mitad, el del cono. Y entonces tengo dos triángulos rectángulos. ¿Por qué? Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales. Este ángulo de aquí es igual para los dos. Y este ángulo de aquí es el mismo para los dos. Tres ángulos iguales puedo hacer triángulos semejantes, ¿verdad? Entonces, este pedazo de aquí en medio es el radio del cono, y ya me lo daban, que era 6. El radio del cilindro no lo conozco, es R. Y este pedacito de acá, entonces, ¿cuánto vale? ¿6 menos R? 6 menos R. Y de ahí se obtuvo el 6 menos R. Ese es este pedazo de acá. Buenos días. Y entonces por eso es que nos queda 6 menos R. Despejamos, porque H ya sabemos que es 2 veces R. Despejamos el radio y es 3. Y como la altura es 2 veces el radio, es 6. Y entonces ahora ya puedo sacar el volumen. El volumen del cono, un tercio de pi por 6, que es el radio del cono al cuadrado, por 12, que es su altura, menos pi por el radio al cuadrado del cilindro, que es 3, multiplicado por la altura del cilindro, que es 6. Y eso nos da 144 pi menos 54 pi. Y entonces nos queda 90 pi, el volumen que está dentro del cono y fuera del cilindro. Pero tendría que ser centímetros cúbicos. Nunca se nos va a olvidar poner eso.
Ahora, espejo del agua. El espejo del agua, ayer que estábamos viendo los tanques, no me recuerdo dónde lo dibujé. Aquí estamos, solo permítame, compañeros, me van a colgar. Eddie, todavía estás en la zona 8. No salgas, por favor. Anda ahí con Angelita y decirle que si te puede facturar un cilindro de helio para fábrica de fiestas. Hay que ir a... ¿Ah? No, todavía no. Por favor. Y que vas a ir a dejarlo a Escala. Allá, carretera El Salvador. A las 9 abren, entonces estamos bien de tiempo. Cuando regreses, ellos te van a dar vacío ahí. Cuando regreses, le pasas dejando el vacío a Angelita de una vez, por favor. Gracias. ¿Me contás cualquier cosa? Gracias. Perdón, compañeros. Espejo de agua. ¿Qué es el espejo del agua? Cuando ustedes han ido alguna vez a una piscina, ¿verdad? Aunque parezca tonta la pregunta, necesito que me la conteste. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Ok. ¿Han ido también a algún lago o río? Sí, ingeniero. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ustedes se ponen enfrente o llegan a ver la orilla? En un río o un lago, si está limpio, ustedes se reflejan, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí, así es. En los cuadros de artistas, cuando dibujan Atitlán, por dar un ejemplo, y lo dibujan de noche, se ve el reflejo del volcán en el lago de Atitlán. O le ponen la luna, ¿cierto? Así es. Muy bien, a eso se refiere reflejo de agua. Es decir, la parte superior en donde se encuentre el agua estancada para poder determinar qué figura es. Veamos. Si yo les dijera, en ese tanque que vimos ayer, la base del tanque es de forma trapezoidal. Pero si yo lo veo desde arriba, ¿qué figura forma? Un rectángulo. Un rectángulo. Si yo lo veo de arriba y quiero ver el reflejo del agua, es un rectángulo. Entonces, el área o el espejo del agua, el espejo, así como dice el espejo de agua, prácticamente es la figura que se forma viéndolo desde planta. Y entonces, en el trapezoidal, hablábamos entonces que es un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. En este caso, la base por la profundidad. En el caso que estamos viendo ahorita, en el libro, el espejo de agua de un tanque semiesférico. Dice. Si lo ven desde arriba, ¿qué forma tiene donde está el agua? Un círculo. Un círculo. Es un círculo, el área del círculo. Y entonces el área del círculo es pi r cuadrado. ¿Qué necesito sacar yo? El radio de ese círculo. ¿Cierto? Ahora bien, me dicen que el depósito tiene forma semiesférica de radio 6 pies y tiene su parte ancha hacia arriba. Si el depósito contiene agua con una profundidad de 4 pies, calcule el área del espejo de agua que se forma en la superficie del agua. Entonces, yo sé que el radio de esa parte esfera es de 6. Y el área, y la profundidad o la altura del agua es de 4. Entonces yo lo que necesito sacar es ese radio que se formó en esa altura de 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Figura plana, nuevamente, la mitad de una semicircunferencia, en donde el radio completo es 6, la parte de h es 4, y entonces necesito sacar r. Si se dan cuenta, aquí lo hacen primero por la parte de las expresiones
con las variables. Ya después le meten los valores. R cuadrado más 6 menos h al cuadrado, que eso sería 4, ¿verdad? Menos 6 menos 4 serían 2 al cuadrado, igual a 6 al cuadrado, que es 36. Y entonces nos queda R igual a 12h menos h cuadrado. Ellos ya meten el valor de h, que es 4, y nos queda 12 por 4 menos 4 al cuadrado, y eso nos queda 32. Y entonces nos queda que el radio es 4 raíz de 2 pies. Como el área del espejo es un círculo, ahora ya metemos ese radio, nos queda pi r cuadrado, y entonces queda 32 pi pies cuadrados. Si se dan cuenta, ¿se pudo haber hecho más fácil? Sí. ¿Cómo? R cuadrado más 2 al cuadrado igual a 6 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 36 menos 4 es 32, y el radio nos quedaría raíz de 32. 32 es 16 por 2, y entonces es 4 raíz de 2, sin meter tanta variable. Y eso, compañeros, sería la parte del espejo de agua. ¿El espejo de agua lo puedo sacar en cualquier figura? Sí. Sí lo podemos sacar en cualquier figura. Solo recordarse que es la parte que se ve desde planta. Bueno, compañeros, que tengan un bonito jueves. Mañana terminamos con esta guía. El lunes empezamos con lo atrasado que tenemos. Solo quiero ver una cosa. La planificación diaria, porque vamos un poco atrasados. Creo que se me corrieron un par de días. Octubre. Aquí estamos. Nosotros tuvimos que haber terminado la parte de áreas y volúmenes sólidos el 28, ayer. Hoy tendríamos que estar viendo el plano coordenado, gráfica de ecuaciones, recta, distancia entre puntos, porque tenemos el tercer parcial el 10. Entonces, la ventaja es que el día lunes terminamos con el día de mañana terminamos con área y volúmenes de sólidos, es poco lo que nos hace falta, y empezamos con el plano coordenado. Eso lo doy, es rápido, no es tan complicado. Después la recta, distancia entre puntos, punto medio y pendiente también está sencillo, eso lo vemos el lunes. Perdón, el martes, porque el lunes es descanso según esto, aunque siempre les voy a confirmar mañana. La ecuación de la recta y su gráfica la empezaríamos a ver el martes junto con la recta, distancia entre puntos y punto medio y pendiente. Y para el miércoles ya estaríamos viendo paralelismo y perpendicularidad de la recta, que también lo vemos con pendiente. Y entramos a la ecuación de la circunferencia y la ecuación de la parábola con simetría. Entonces, vamos terminando el 6 con los datos y el 9 hacemos el repaso. Creo que vamos muy bien en relación a los contenidos, a pesar de que hemos perdido un par de días ahí por el tema de los específicos. Tareas. ¿Para cuándo son las tareas? Yo les dije que el día domingo se cierra el tema de los dos que ya vimos, y de los que quedan voy a dejarla para el siguiente domingo, a pesar de que van a ir juntando tareas, porque para el tercer parcial, el 10, ya tendríamos que tener todas las tareas hasta la ecuación de la parábola con simetría. Se los voy diciendo para que vayan avanzando de una vez. Voy a abrir el otro, este domingo abro el del 2. ¿Qué me queda? 5, 6, ¿verdad? Y el 2.4. Ah, perdón, 2.4 y 2.5. El otro domingo abro el del 2.6 y el 2.7, o lo abro antes y se cierra el otro domingo. Y estamos hablando de que el siguiente domingo es 7, 8. Y entonces para el tercer parcial, el día del tercer parcial, el día 9, antes del tercer parcial, estaría cerrando yo el link para la tarea de paralelismo, ecuaciones de la recta,
plano coordenado, ecuación de la circunferencia, ecuación de la parábola. ¿Sí? Prácticamente entonces las tareas se van a cerrar. El domingo 1, el domingo 8 y el lunes 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, de acuerdo. Ok. Sí.